Ángel Gámez, invitado de hoy, es educador, pero también escritor, tiene varios libros. Se ha interesado mucho en el tema del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo en el siglo XXI y qué debe ser? Bueno, el liderazgo es esta acción que ejercen, ¿no?, los líderes sobre sus seguidores a fin de movilizarlos, moverlos de buena manera hacia objetivos en común. El liderazgo actualmente, el moderno, ¿no?, es el liderazgo de la ayuda a que otros se ayuden. Ahora un líder tiene que tener muy buena formación y además una referencia ética y moral, ¿no? Sí, por supuesto, claro, los valores son un eje transversal en la formación de cualquier líder, en cualquier escenario que esté ejerciendo liderazgo. Los valores, la ética, la moral, las buenas costumbres son elementos fundamentales dentro del liderazgo. ¿Cuáles son las características fundamentales del líder? Bueno, mira, hay mucha discusión, ¿no?, sobre eso. No hay características estandarizadas como tal. Pueden variar las personalidades del líder. Hay líderes que son más reservados, otros que son más carismáticos. Eso varía entre cada quien, ¿no? Pero si hay algo en común es la oratoria. La oratoria es un tema interesante. O sea, la comunicación es fundamental para el líder. Sí, definitivamente. Si quieres mover masas, si quieres que tu mensaje llegue, que tu mensaje impacte y pueda ser recibido por las demás personas, tienes que tener una excelente oratoria, un excelente poder de comunicación. Ahora, ¿el orador nace o se hace en la experiencia? Sí, las dos cosas. Yo diría que tres. El orador nace, el orador se hace también. Pero el orador nace, se deshace, porque la sociedad lo deshace a veces en la escuela, el bullying y todas estas cosas, y luego se rehace otra vez a través de técnicas que pueda ir aprendiendo y pueda poner en práctica. Pero un orador, naturalmente, para ser orador tiene que tener buena información, buen estudio, buena experiencia, sí, y dominar la escena, sí, ¿no? Es fundamental que domine el tema perfectamente. Luego de eso, entonces, vienen una serie de técnicas, actitudes y procedimientos, porque no es solo dominar el tema. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no sabe hacer llegar el tema. Eso es una cosa muy distinta. Una cosa es saber sobre el tema y otra cosa es saber hacer llegar el tema, o sea, saber que la idea llegue, porque un orador prácticamente se convierte en un vendedor de ideas y en vendedor en el mejor sentido de la palabra, porque mucha gente le tiene al concepto, ¿no?, le tiene cierta idea, pero no, vendedor en el buen sentido, vendedor en el sentido de convencer con sus ideas. ¿Cómo evitar la demagogia para el caso del líder que trata de crear sofismas o mentiras? Sí, hay que estar muy pendiente, es un arma de doble filo. Yo hablo sobre oratoria, enseño sobre técnicas, tenemos nuestra academia, por cierto, haciendo así un paréntesis, con la gente de JM Paperino, viene el diplomado en Derecho Internacional, en Derechos Humanos, perdón, y ahí me toca la parte de oratoria. Por cierto, usted está ahí facilitando clases, ¿no?, la parte de expresión oral y todo esto. Pero me decía, ¿cómo evitar entonces la demagogia? Bueno, mira. O sea, claro, estos cursos de Derecho Internacional son de materias de relaciones, Derecho Internacional, protocolo, pero necesitan también oratoria porque el diplomático necesita expresarse. Toda persona, y en especial el diplomático, el político, necesita enviar su mensaje. ¿Cómo evitar la demagogia? Me decía anteriormente, hay que estar pendiente entre lo que el líder dice y lo que hace. Una cosa es lo que dice, otra cosa es lo que hace, lo que ejecuta. Por eso es un arma de doble filo y la gente debe aprender técnicas para saber cuándo lo están manipulando y cuándo el orador está sintiendo lo que dice, sintiéndolo de fondo, pues, porque para convencer necesitas estar convencido. Ahora, un líder pues interpreta una masa, dirige una masa, es capaz de crear conciencia y llegar a un objetivo, porque tiene que tener un proyecto ideológico o un proyecto político, ¿no? Sí, es obvio, hay diferentes elementos, los fenómenos sociales son multifactoriales, no solamente un solo factor, no solamente con el discurso vas a poder mantenerte dentro de la sociedad, tu idea dentro de la sociedad, no necesitas otras herramientas, como dices tú, estructuradas, un proyecto factible, un proyecto que tenga toda una estructura, una planificación, una verificación, una evaluación permanente. El elemento que va a vender en el mejor sentido de la palabra tu idea va a ser la oratoria, el discurso como tal. ¿Cuántas clases se le da a una persona o cuánto tiempo para que tenga las técnicas de la oratoria? Sí, necesita tiempo. La oratoria necesita tiempo, como todas las herramientas de aprendizaje. Es importante, nosotros tenemos un curso donde en 4 días, en cuatro semanas, a través de una serie de herramientas de aprendizaje acelerado, las personas salen hablando con fluidez. ¿Qué pasa? Luego, bueno, tienen que seguir repasando todas estas técnicas para convertirse en un excelente orador.
hay oradores que hay que seguir, escuchar, ver cómo hablaban y qué aprender de ellos. Sí, por supuesto, a lo largo de la historia tenemos muchos y actualmente hay uno, el Papa es un excelente Francisco, orador, sí, el Papa Francisco. buen comunicador. Sí, un excelente Pero además comunicador. tiene que tener convicción de lo que tiene, firmeza y el aspecto ético, responsabilidad. Sí, te decía, para poder convencer hay que estar convencido. Posteriormente hay otra serie de herramientas, como lo son el tono de voz, la gestualización, pero el elemento fundamental es, para poder convencer a alguien, tú tienes que estar convencido de la idea. ¿Cuántas prácticas tiene que tener un orador? Nosotros tenemos, como te dije, un curso de cuatro jornadas, pero más que todo es necesario seguir siempre en la práctica. Hay un diplomado también en oratoria, que es más tiempo, son 5 meses. De hecho, tienes un libro sobre esto. Sí, aquí está un libro, quiero obsequiártelo aquí en cámara, aquí está el de la... Y de una vez aprovecho para obsequiarte el de la comunicación de los líderes. Que tiene que ver también con la misma materia. El de la comunicación es más personal, 1 a 1, es la comunicación de negocio, la comunicación de ganar aliados, 1 a 1. Pero ¿cuáles son los secretos entonces? Sí, que bueno, hablas de 12 secretos. En la comunicación hay 12 secretos, bueno, entre uno de ellos es el apretón de manos, la sintonía. Por ejemplo, tú y yo en este momento estamos en sintonía, ¿no? En sintonía corporal. Nosotros el mensaje que puede enviarse en este momento es un mensaje que va a llegar más fácilmente porque tú y yo tenemos sintonía corporal, ¿no? Hay sintonía también en la forma de hablar, sintonía en el apretón de manos, te decía. Hay muchos negocios que se pierden por no saber saludar a las personas. O sea, el liderazgo no solamente es en la política, es en la diplomacia, es en el comercio, es en la religión. En todas partes el liderazgo, religión, finanzas, empresa, a nivel empresarial y a nivel político, militar también, claro, diplomático, por supuesto. Estamos conversando con Ángel Gámez, quien es escritor, estamos hablando precisamente de la oratoria. Vamos a tocar ahora el tema de la oratoria y la diplomacia, porque también es muy importante en las relaciones internacionales, precisamente en las escuelas de diplomacia se les da oratoria porque el diplomático tiene que en lo bilateral expresarse, pero también en los eventos internacionales. Ya regresamos. Ángel Gámez nos ha dado estos libros sobre la oratoria y la comunicación de los líderes, pero además él es de origen, de vocación de maestro, de profesor, graduado en el pedagógico, da clases en el pedagógico. Por supuesto que un educador tiene que tener muchísimo interés en las técnicas de la comunicación, ¿no? Sí, claro, porque al tú llevar el mensaje a los estudiantes necesitas llevar un mensaje que llegue con impacto, con contundencia, con convencimiento, como lo decíamos antes, y para que ese mensaje llegue de manera efectiva, bueno, tienes que manejar perfectamente las técnicas comunicativas. Además de saber hablar, como decía alguien, también saber escuchar, ¿no? Correcto, sí, se convierte en algo interesante porque prácticamente el profesor es más que un profesor, es más que un maestro, es también un terapeuta que escucha al estudiante, que lo ayuda, lo apoya, que le da ánimo, un motivador tiene que ser. En estos escenarios internacionales, por ejemplo, hoy hay una reunión en Cartagena entre la canciller de Colombia y Venezuela. Se supone que un diplomático tiene que tener formación, conocimiento del tema de la vida diplomática, pero también esa capacidad de expresión, saber escuchar, saber hablar, saber argumentar, ¿no? Porque también el argumento y la negociación es fundamental. Entre países requieren obligatoriamente que estas personas que están a cargo de esos cargos, valga la redundancia, políticos, cargos diplomáticos, que manejen perfectamente todas estas herramientas, porque fíjate que malos entendidos pueden llegar entonces a problemas peores, a guerras, a situaciones, sí, conflictos entre países, situaciones embarazosas. Entonces por eso se hace fundamental de que estas personas también puedan saber escuchar, como dices tú, saber hablar, los tonos también saberlos manejar. Es una cuestión muy artesanal, pero al mismo tiempo científica. Tienes que manejar elementos que son propios de tu personalidad, pero también tienes que manejar elementos que son propios de las técnicas comunicativas. Además, también en la negociación hay mucha diferencia en la comunicación por cultura, por países. No es lo mismo discutir con un chino y negociar que con un italiano, por ejemplo, o con un francés, claro, o con un portugués o un latinoamericano. Hay formas de saber escuchar y saber hablar. Sí, debes conocer el mensaje. Lo más importante dentro de una comunicación es lo que tú has dicho, el receptor. No se trata del mensaje, sino a quién va. Un mismo mensaje puede ser enviado de diferentes formas a diferentes personas. Son las mismas palabras, pero con diferentes tonalidades. Entonces, lo que tú has dicho, el receptor se convierte entonces en el elemento fundamental dentro de la comunicación. No es lo mismo dar un mensaje a un estudiante que a un militar, o que a un chino, o que a un italiano. O sea,
Eso que tú hablas en el libro de mejorar al máximo las habilidades comunicativas, ¿qué significa? Menos tener la flexibilidad para adaptarte a la situación. No se trata como decías tú, de demagogía, no, sino más bien de adaptarte al momento, adaptar tu mensaje al receptor y saber que puedes hacerlo siempre bien. Se van a cometer errores, aun cuando conozcas las técnicas, vas a cometer algunos errores, pero mientras te adaptes más rápidamente y puedas lograr que esa persona sea tu aliado en vez de tu enemigo o una persona que pasó por ahí desapercibida, entonces vas a estar logrando tus objetivos de seguir adelante con tu liderazgo y tu proyecto. Muchas veces se centra todo el oratorio en la cuestión política, pero más que el orador político hace falta orador en la vida comercial, en la vida económica, en la vida espiritual, en todo necesitas. Sí, claro, como te decía, en todas partes. La oratoria es un eje transversal, la comunicación es un eje transversal. La gente necesita aprender oratoria. Ojalá esto lo enseñaran en la escuela desde el momento desde preescolar. Porque para negociar, para conseguir, nosotros somos seres lingüísticos, los humanos somos comunicación es fundamental, sí. Claro. Entonces necesitamos comunicarnos de manera asertiva, de manera efectiva, para que nuestro objetivo, nuestras metas, nuestra misión de vida se cumpla al pie de la letra. Sin embargo, hoy en día vemos, por ejemplo, con el uso del Internet o todos estos equipos electrónicos nuevos, que los que están cerca no se comunican, sino que están siempre pensando en comunicarse con los que están lejos. Y se rompe esa comunicación humana que es tan necesaria. Sí, la tecnología es necesaria saberla utilizar. El teléfono, las computadoras son muy importantes, pero tienen un tiempo, como todo. Todo necesita tener un equilibrio en la vida. Y en este caso los teléfonos celulares tienen que tener un momento, de pronto una intervención para hacer una llamada o responder un mensaje en un momento dado, bueno, es importante, pero hay que respetar a los presentes. Respeta la conversación de los presentes, para que no afectes a los docentes y viceversa también. Ahora, el liderazgo, por supuesto, la oratoria es un instrumento, pero algunos lo utilizan para el bien y otros para el mal. Hitler era un gran orador, sí. O Mussolini. Sí. En cambio, tal vez Gandhi y otros líderes, o el propio Mandela, eran líderes para el bien. Es decir, el liderazgo puede utilizarse para las buenas causas o también para la demagogia o para la violencia, sembrar el odio. Definitivamente, Julio César. Y ahí es donde voy. Las técnicas son tan poderosas, hay gente que subestima el poder de la oratoria, no podemos subestimarlo, es un poder muy amplio. Las personas que tienen el poder de la oratoria tienen que saber que tienen una gran responsabilidad. Las técnicas no son malas ni buenas, son las personas las que claro. Lo utilizan para mal o para bien. Un cuchillo puede servir para untar mantequilla o para herir a alguien. Entonces, las personas que aprenden técnicas de oratoria tienen una gran responsabilidad y tienen que saber el poder que tienen dentro de la oratoria, y obviamente siempre mi consejo y siempre mis palabras son para que lo utilicen hacia el bien, hacia la mejora, hacia la sensibilidad humana, hacia el bienestar humano. ¿Dónde pueden dirigirse si quieren alguna pregunta o alguna sugerencia? ¿Tienes algunas direcciones? Sí, la página www.iuliderazgo.com y nuestros correos fundalíderes@hotmail.es. También están los cursos jmpaperino.net. Todas esas páginas tienen nuestros cursos, ahí pueden acercarse, hay audiolibros, libros descargables, totalmente gratuitos para las personas. En hecho, los cursos que ustedes hacen también hay participantes del extranjero. Sí, claro, los cursos en línea, nosotros tenemos alrededor de 3.000 personas que han pasado por esos cursos, ahí están las estadísticas, y Latinoamérica, España y México han sido países que se han manifestado con tendencia fuerte en el curso oratoria en línea, sobre todo el que es en línea. ¿Solamente están en Caracas o también en el interior los presenciales? Ahora estamos abriendo los presenciales, ahora estamos abriendo en los valles del Tuy y en Guatire y Guarena. Están abriéndose actualmente, pero en Caracas la sede permanente, hay gente que... ¿Qué te dio el pedagógico para la formación en esa área? Sí, pasión. También me dio la parte técnica, ¿no? de la pedagogía. Pero lo que más le puedo agradecer yo al pedagógico es la pasión de enseñar. ¿Qué diferencia entre los pedagógicos y las universidades en estas áreas? Quizás el calor, debo decirlo, sin ánimos de ofender a nadie. Bueno, no tengo tanta experiencia en otras universidades, pero el calor humano que brinda el Instituto Pedagógico es un calor que... Se ha convertido en universidad ahora, ¿no? Sí, claro, sí, tiene ya bastante tiempo como universidad, pero está dividida en varios institutos, entonces... ¿Cuáles son los más importantes en Venezuela? Bueno, me van a matar si lo digo, hay 8. Los 3 que están en la sede central, el pedagógico de Caracas, el pedagógico de Miranda y mejoramiento, son los 3 de la región capital. Todos son importantes. ¿Y en el interior?
El interior está entonces en Maturín Ayuno, en Rubio, en Maracay, en Barquisimeto. Hay problemas ahora con la formación de los maestros y los educadores, sí, ¿no? Hay una crisis ahorita de formación. Sí, sí, los sueldos, los incentivos y sobre todo el trato, porque a veces sabemos que los sueldos son otra cosa, pero quizá el trato que se le da al profesor actualmente, al maestro, no es un trato agradable. Sin embargo, hay gente valiente que todavía sigue adelante y yo el consejo que les puedo decir, las palabras que les puedo decir es sigamos trabajando y veremos que eso rindirá fruto en cualquier momento. Hace poco sé que estuviste en un acto, en un curso para médicos y para el área de salud. ¿Por qué también en esos sectores es importante una clase como la tuya? Sí, por supuesto, el médico necesita transmitir sus conocimientos, transmitirle al paciente, pero también entre ellos mismos, las relaciones que hay para que salga bien. La salud es un trabajo en equipo, la salud necesita que sea trabajada en equipo. Y para que eso funcione debe haber una excelente comunicación. Entonces los médicos no escapan, pues son humanos también, tienen que relacionarse con las demás personas y necesitan de oratoria, de comunicación. El periodista, el comunicador social, por supuesto, que tiene que tener el dominio y la técnica de la oratoria, ¿no? Sí, ese sería la tarjeta de presentación, un requisito sine qua non, una tarjeta, una carta central para que pueda desenvolverse en su trabajo, ¿no? ¿Qué obras recomendables? Quien quiera trabajar el tema más allá de los libros que tú tienes, pero a nivel internacional o a nivel nacional. Bueno, yo diría que pudieran leerse, no sé, pudieran leerse a Gandhi, pudiéramos leer a los grandes discursos, a Mandela, los grandes, sí, claro, Mandela, definitivamente, esta es la película. El presidente Barack Obama es un gran comunicador, ¿no? Sí, sí, por supuesto, Barack gana mucho por el discurso que realiza, ¿no? Obviamente hay una campaña política, pero tiene un discurso muy ligero, muy fácil de consumir para la persona de a pie. El presidente Chávez tenía una capacidad oratoria muy grande también, ¿no? También nosotros tenemos un libro también, por cierto, que habla sobre esas técnicas, libro que habla directamente sobre esa oratoria que tenía el presidente. Los grandes líderes venezolanos, Caldera, Betancur, sí, Jovito Villalba. Sí, todos, yo he visto videos, porque obviamente no los, en vivo algunos no los vi, para escribir el libro El discurso del comandante, que se llama ese libro. Tuve que ver algunos videos, pero quizás Chávez ha sido uno de los más significativos en materia de discurso. Aunque el discurso tiene que ir acompañado de la ética, de la moral, de la posibilidad de realización, de la realidad, porque también puedes construir repúblicas aéreas, ¿no? Sí, claro, el discurso tiene el poder de sistematizar, de hacer una idea poderosa y que la gente viva en un ensueño. Eso puede ocurrir también. Ahora, de eso, a si se ha hecho bien el trabajo o mal, eso depende de acciones, sobre todo, de actuar bien. Se dice que los colombianos son muy buenos oradores, ¿no? Y se enseña oratoria en todos lados. Ellos tienen una buena educación y al tener una buena educación, entonces eso repercute en una buena expresión. Creo que esa es la expresión más importante cuando se habla de estas cosas, del liderazgo, es la educación, es la cultura, es la lectura, hay que saber lo que es el mundo, los grandes acontecimientos, los grandes hechos sociales, los grandes personajes, como tú dices, y sobre todo los que tengan interés, pues ya dieron la referencia, siempre oratoria es fundamental. ¿Cuál nuevamente puedes darle la referencia que me diste? Sí, visiten www.iuliderazgo.com, también pueden enviar correos a fundalíderes@hotmail.es, @fundalíderes. Con todo gusto nosotros ahí vamos a estar, hay un equipo de trabajo bien interesante, hay unos audiolibros, libros descargables totalmente gratuitos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, la oratoria de los líderes y la comunicación de los líderes de Ángel Gámez. Nosotros vamos al corte, pero seguimos en Brújula Internacional con más información y a otros escenarios internacionales. Ya regresamos.